Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Qué rico que seamos más cada día. ¿Quiénes? Usted, yo, su familia, mi familia, mis vecinos, los suyos, mis compañeros de trabajo, los suyos, todos los que cada vez le sumemos a esta cofradía de gente que vuelve a creer en la política. Por supuesto, es muy difícil cuando hay tanto escándalo de corrupción, por ejemplo, y cuando hay tanta desconfianza en las instituciones, en la política y los políticos. Pero vuelvo a hablar del círculo virtuoso. Si empezamos a participar más, entonces vamos a escoger a los mejores y los mejores van a actuar mejor y entonces los mejores van a ganarse la confianza. Nosotros vamos a coger confianza nuevamente y así reconstruimos democráticamente nuestro país. ¿O no? Doctora Ana Cristina Moreno, quien es diputada de Antioquia por el Partido Centro Democrático, bienvenida. Así es, Roger, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes. Gracias por este espacio y por permitirnos precisamente mostrar esa cara que invita a creer en lo público y en las personas que trabajamos en este sector. Porque la veo con el rabillo del ojo cuando yo estoy hablando y usted está sintiendo y sonriendo. Yo alcanzo a verla. Y entonces es que así debe ser, ¿cierto? Usted ya lo dijo que sí, que qué rico, pero ayúdeme con algo más para que la gente se convenza de la necesidad de participar y no enterrar la cabeza y dejar que el mundo siga girando, no virtuosamente como queremos, sino como está haciendo, lo está haciendo ahorita, que es de manera negativa. Roger, las mejores personas son las que deberían ocuparse de lo público. Sí. Hoy los que nos acercamos a lo público, a la vida política, somos mirados inmediatamente con sospecha. Eso es absolutamente doloroso y es un reto muy grande para entonces los que nos atrevemos a estar ahí y participar, pero sí los invito a que no se generalice, porque somos muchos los que estamos queriendo darle la dignidad a ese espacio. Dignidad, y es que usted lo acaba de decir, nos miran con sospecha, es como si yo fuera donde el médico y sospechara del médico, donde fuera una intervención quirúrgica necesaria y sospechara del médico, del cirujano. Lo digo es porque la política es esencial en nuestras vidas. Nada ocurre en nuestras vidas si no tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Es la importancia de lo público, porque si no estaríamos hablando de la anarquía y definitivamente quién se ocupa de lo público, quién se ocupa de lo que afecta la vida de todos los ciudadanos, cómo dar ese orden, cómo dar esas garantías. Entonces, insisto, pues la idea es que lleguen cada vez a ocupar estos espacios las mejores personas. Y tenemos una gran oportunidad, televidentes inteligentes, interesantes y calificados de Sinergia Informativa. La oportunidad nos la da la democracia el próximo 11 de marzo del año entrante, cuando vamos a escoger a los mejores senadores de la República, mejores, a los mejores representantes de la Cámara, mejores, pero eso depende de nosotros. Y el 27 de mayo vamos a escoger al mejor presidente o presidenta de la República, mejor presidente o presidenta. Es la gran oportunidad que tenemos, no sigamos enterrando la cabeza. Bueno, vamos a empezar con un tema, bueno, ya lo empezamos hace rato, muchas gracias porque este es un programa hecho para la construcción de cultura política y ya usted empezó aportándole, muchas gracias. Pero un tema que se ha vuelto escándalo en estos días que tiene que ver con precisamente la política y una corporación, la del Consejo de Medellín. Es la situación de alguien que hemos tenido aquí en varias oportunidades, el concejal por el Partido Centro Democrático, Santiago Jaramillo Botero, quien ha tenido algunas participaciones allí en el recinto del Consejo que algunos han calificado de que están salidas de tono. Bueno, vamos a ver un fragmentico nomás de una de sus participaciones y enseguida vamos a mirarlo de manera constructiva, no morbosa, constructiva, porque lo que queremos es reivindicar el papel, primero, del debido proceso, el segundo, el de que la gente sí se merece respeto, pero también debe respetar. Y tercero, que no es una actuación que deba calificar a todos los políticos. Veamos. Indiscutiblemente es muy buena gente. En un episodio delicado que tuve por amenazas contra mi vida, porque Juan Manuel Santos me desmontó el esquema de seguridad. Oiga, Tom, quiébreme la nalga. Quiéreme la nalga, que mañana voy a tener patrióticamente medellinenses que me van a acompañar a denunciarlo a usted, para que el señor alcalde implemente cuanto antes un bloque de búsqueda y un plantel contra vacunas, comuna por comuna, con recompensa.
amenazas, para que el ojo crítico ciudadano lo señale, para que el caco, para que la lacra se vea intimidado, así como Bernie, intimidado. Vea, no está acá. Bueno, un fragmento. Bueno, doctora Ana Cristina Moreno, es del Partido Centro Democrático. Se está pidiendo a la Corporación Consejo de Medellín que tome alguna decisión al respecto. Pero antes de que lo haga la corporación, ¿qué puede hacer en casos como estos de señalamiento de que está un poco salido de tono el corporado? ¿Qué puede hacer la bancada, en este caso la de Centro Democrático? Bueno, pues digamos que todos los que estamos con un cargo público y siendo personajes de la vida pública, como lo es Santiago Jaramillo en el Consejo de Medellín o como lo soy yo en la Asamblea Departamental, pues estamos expuestos todo el tiempo a la opinión pública. La actuación de Santiago Jaramillo, no solamente la reciente, sino digamos que en su paso por la corporación pues ha tenido comportamientos no convencionales, eso es absolutamente claro, no es una novedad dentro de las actuaciones de Santiago. Hay unas inquietudes muy grandes y creo que también son serias y válidas de parte de los ciudadanos y también de parte del mismo partido. La situación de Santiago va a ser analizada no por la bancada, sino por la dirección departamental del Centro Democrático en Antioquia, porque creemos pues, que sí es importante que las personas que representan al partido seamos las mejores, tengamos un comportamiento adecuado, hagamos debates de seriedad e insisto, pues los comportamientos de Santiago han sido no convencionales. Así que tendrá que darse un análisis sobre eso, qué le significa a él como persona, cuál es su situación personal, eso qué le representa al Partido Centro Democrático, porque se trata definitivamente también de garantizarle a los ciudadanos y a los que votaron por esa lista cerrada al Consejo de Medellín por el Centro Democrático que sí se sientan bien representados. Entonces será el análisis que se tendrá que dar. Entonces la dirección del Partido Centro Democrático de Antioquia, que presido, que dirige el ex candidato a la gobernación de Antioquia, Andrés Guerra Hoyos. Un último comentario al respecto. El aspecto humano es muy importante tener en cuenta y escuché al presidente del Consejo de Medellín, quien está en este momento pues contra la pared, diciendo, primero voy a hablar con su esposa, voy a hablar con su papá, con su mamá, porque primero lo humano. Entonces es una invitación a eso, a que no señalemos ni disparemos, sino veamos qué puede haber pasado. Pero sí, el comportamiento de Santiago, y aquí ha estado, el de Santiago Jaramillo es no convencional, siempre ha sido no convencional. ¿Qué ha pasado ahorita? ¿Será que es que se está sobrepasando realmente? En fin, ese aspecto humano fundamental. Así es, Roger. Definitivamente hay que mirar cuál es el foco de la situación. También hay que reconocer que ha tratado temas importantes en su forma particular de hacerlo, pero cómo no va a ser importante lo que él manifiesta para controlar las vacunas en los barrios, esa solicitud que ha hecho enérgica de levantar las fotomultas en la avenida regional y en la autopista, entre otras. Sí, señora. Entonces ahí está el caso y el debido proceso que se debe respetar plenamente. En el Consejo de Medellín, como en la Asamblea Departamental de Antioquia, como en el Congreso de la República, hay reglamentos internos. Ese reglamento se tiene que aplicar, obviamente. Debe haber respeto de una parte hacia otra. No estamos diciendo que le respete a otros o que él sea víctima de irrespeto. Lo cierto es que si esto genera eso, ese malestar, no nos pongamos nosotros a señalar y a exigir. El reglamento per se va a permitir que esas situaciones se solucionen armoniosamente en favor de la corporación y de los ciudadanos y de la política nuevamente. Que sea la política la que siempre resulte avanti. Vamos a unos mensajes y ya regresamos a Sinergia Informativa. Ana Cristina Moreno Palacio, ella es diputada de Antioquia por el Partido Centro Democrático. Vamos a recordar rápidamente que la semana que termina empezó con un 2 de octubre, fecha en que se conmemora un año del plebiscito por la paz, el cual ganó el no versus el sí. Y eso pues generó durante todo un año mucho malestar, muchos dimes y diretes, tiras y encoges. Finalmente, un año después, ¿qué dicen ustedes ya
estando en práctica, en marcha, el acuerdo de paz de La Habana cuando no se les hizo caso, según ustedes, al no? Un momento de la vida nacional que no podemos olvidar y por eso queríamos conmemorar ese aniversario. Ganó el no masivamente y era un no a lo pactado específicamente en los acuerdos de La Habana con las FARC, donde se advirtieron riesgos y que cada día se evidencian que son realidad. Así que ese no que ganó masivamente, lastimosamente vemos cómo celebraron los del sí y cómo siguen celebrando los del sí. Yo creo que eso es un llamado de atención a nuestra democracia, porque cuando la voluntad popular se manifiesta masivamente en las urnas, habla muy mal de un gobierno que se desconozca ese resultado. Nosotros seguimos rechazando que de esa manera irrespetuosa de ese resultado se estén implementando hoy los acuerdos de La Habana con las FARC. Nosotros consideramos que esto violenta la democracia, habla muy mal de este gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos y por eso nos la jugamos por el todo en el 2018, en elecciones de Congreso y de Presidencia, porque esos acuerdos, como hoy están pactados, traen enormes dificultades para el futuro del país. La Jurisdicción Especial para la Paz, que está en este momento en discusión, pues ha habido mucha crítica frente a ellos porque dicen que es demasiado parcializada, demasiado inclinada a favor de las FARC. Bueno, ya sabemos cuál es el pensamiento suyo como miembro del Centro Democrático, pero un comentario al respecto. Bueno, pues nosotros estamos preparándonos para convocar nuevamente a los colombianos a firmar para revocar la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que se conoce como la JEP. Es muy posible que en las próximas semanas estemos iniciando ese ejercicio para que vía referendo revoquemos la JEP, revoquemos la participación política de los exguerrilleros de las FARC que hayan cometido delitos de lesa humanidad y para que también saquemos del bloque de constitucionalidad estos acuerdos. Eso se estará definiendo en las próximas semanas. La JEP es un enorme riesgo como está confeccionada y como la pretenden terminar de diseñar en el Congreso de la República para todos los colombianos, porque recordemos que no se trata simplemente de un instrumento de justicia para someter a las FARC, sino para todos los colombianos. Es un referendo para revocar la Justicia Especial para la Paz. ¿Para cuándo más o menos tienen ustedes previsto en el cronograma conseguir las firmas, llevarla al Congreso, esperar? O sea, es un trámite que no es corto. ¿Y cuándo se orienta finalmente ese referéndum? Bueno, pues hay que ser claros en que solamente se lleva un paso y es la inscripción del comité promotor para esta recolección de firmas. Lo lidera Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Hernán Prada, los tres del Centro Democrático. Y en las próximas semanas se tendrá entonces el formato definitivo para empezar esa recolección de firmas que esperaríamos por confirmar que los tiempos sean hasta el mes de diciembre la recolección de las mismas. Y entonces para las elecciones de marzo estaría muy lejos, no, tendría que ser antes del referendo. No, Roger, no sabría adelantarme todavía sobre ese calendario de ese referendo, porque inclusive luego el Congreso de la República lo tendría que refrendar. Bueno, terminemos de manera muy rápida el tema hacia dónde va o por dónde va ese acuerdo de paz con la FARC. El plebiscito, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ha hablado que ese plebiscito no va por buen camino del todo aquí en Antioquia. El posconflicto. El posconflicto. ¿Yo qué dije? El plebiscito. No, posconflicto. Posacuerdo para unos, posconflicto. Roger, es una situación absolutamente inquietante y esto lo tienen que conocer todos los antioqueños y todos los colombianos. Hay casos específicos que los ha denunciado públicamente el gobernador de Antioquia. El ejemplo de la zona de concentración de Anorí, donde estaban concentrados casi 200 miembros integrantes de las FARC, hoy quedan menos de 100 y los demás ya se fueron con su identificación nueva, no se sabe dónde están, no hay manera de contactarlos. Entonces, ¿de qué posconflicto estamos hablando? La oferta institucional del posconflicto ya no va a encontrar a estas personas. Es un desorden, es una situación donde hay disidencia claramente y vemos como otros grupos como el ELN y los grupos, las bandas criminales se van fortaleciendo y también van teniendo acciones muy inquietantes en el territorio. Ana Cristina Moreno Palacio de Yes, diputada de Antioquia del Partido Centro Democrático. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes de esta frase, para que cuando regresemos usted nos diga qué piensa de ella. La coalición es el arte de llevar el zapato derecho en el pie izquierdo sin que salgan callos.
La coalición es el arte de llevar el zapato derecho en el pie izquierdo sin que salgan callos. A usted, diputada Ana Cristina Moreno, ¿qué le suscita esa frase? Roger, pues lo primero es que la palabra coalición, a mi entender, lo que trata es de unir corrientes que pueden tener diferencias. Así que en esa coalición tendría que haber unos puntos específicos de unión. ¿Qué los une? ¿Cuáles son los acuerdos fundamentales? Y por eso entonces hay que saberla llevar, porque como hay diferencias en otros temas, hay que buscar la convivencia y sacar adelante los temas que sí se ven. Y de pronto en esos puntos es en los que, según la frase, no salen callos, porque hay, digamos, cierta comodidad, que es muy difícil. Por ejemplo, rarísimo ver el Consejo de Medellín, un ejemplo, a Centro Democrático y al Polo Democrático Alternativo trabajando junticos, con un tema muy sencillo, que es la discusión que han tenido Luz María Múnera del Polo y María Paulina Aguinaga de Centro Democrático alrededor de las críticas sobre los negocios en el exterior de Empresas Públicas de Medellín. Uno encuentra ahí como cierta cercanía, que no es lo mismo de coalición, no estamos hablando de coalición, pero es un ejemplo. Puntos de encuentro. Puntos de encuentro, exactamente. Y en política, ahora que empieza este camino hacia el Congreso de la República y hacia la Presidencia de la República, vamos a ver mucho de eso llamado coalición. Atentos a ver cuál de ellos realmente sí son así de sinceros y coherentes y cuáles otros se aguantan el callo tan pesado que les produce. Sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de Antioquia que empezaron en su último periodo el 1 de octubre y van hasta el 30 de noviembre. Doctora Ana Cristina Moreno. Bueno, viene una agenda muy interesante. Desde lo personal, Ana Cristina Moreno, con la bancada del Centro Democrático, ya presentó 2 proposiciones y que fueran aprobadas. Una, para que trabajemos en sesión plenaria el informe de la auditoría especial que realizó la Contraloría de Antioquia a los 100 millones de dólares de lo que se conoce como el Plan Integral Ituango. Muchos hemos estado inquietos con lo que fue la cesión de los derechos políticos de las acciones de Hidroituango por parte de la Gobernación de Antioquia y el IDEA a EPM. Muchos hemos estado muy inquietos con los recursos que recibió por esa cesión de los derechos políticos la Gobernación de Antioquia y que hoy vemos que se reflejan dentro del costo total de la hidroeléctrica Ituango. Como también vemos que en la ejecución... O sea, ¿hay nuevo buen negocio? ¿Qué? Nuestra consideración y lo que queremos analizar en la sesión es que no hubo ninguna contraprestación por la cesión de los derechos políticos, porque definitivamente... ¿Eso se hizo durante el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama? Sí, así es, Roger. Ya. Así que queremos ahondar en ese punto, conocer las conclusiones de la Contraloría de Antioquia, porque es una auditoría especial que se solicitó hace un año, solicitada por la Corporación en pleno, por la Asamblea Departamental, y queremos ver también cuáles fueron las ejecuciones reales, qué es lo que hay hoy tangible de las inversiones con esos 100 millones de dólares. ¿Qué pasó entonces con el Plan Integral de Ituango, 100 millones de dólares, que costó el ceder el poder, digámoslo así, el manejo a EPM por parte de la Gobernación de Antioquia y de la IDEA? Claro, Roger, porque incluso no se nos puede olvidar lo difícil que fue para la gobernación del doctor Luis Alfredo Ramos hacerse a la mayoría accionaria. Exactamente, desengavetar el proyecto además. El gobierno de Luis Alfredo Ramos Botero, la gerencia de la IDEA de Álvaro Vázquez Osorio. Muy bien. Un segundo tema, un debate de gran interés, sobre todo para la subregión del Bajo Cauca, la construcción del hospital de tercer nivel de Caucasia, un proyecto que ya lleva más de 6 años en construcción. No entendemos por qué todavía no está terminado. Eso se inició en el gobierno de Luis Alfredo Ramos, se hizo una primera etapa de la construcción de la estructura, se dejaron reservados unos recursos para lo que venía. En el gobierno de Sergio Fajardo estuvo parado por 2 años aproximadamente, luego avanzaron un poco en la obra y ahora la gobernación de Luis Pérez pues ha tratado de terminar y no entendemos qué es lo que pasa y por eso queremos revisarlo, por lo que significa esa atención de la salud para toda la subregión del Bajo Cauca, en Caucasia específicamente. Muy bien, otro tema, Cátedra de la Paz, a propósito, un tema que para ustedes pues me suena como incluso paradójico, que ustedes hablen de Cátedra para la Paz cuando de alguna manera ustedes se han venido poniendo, todo el Centro Democrático, a lo que es el proceso de paz con las FARC. ¿Cómo entendemos ese proyecto?
Roger, más que un proyecto, es una inquietud porque existe un decreto nacional de que en las instituciones educativas se tiene que implementar la Cátedra de la Paz. Hay 12 temas que se pueden trabajar en ese espacio educativo, como es la prevención del acoso escolar, como es la construcción de ciudadanía, derechos y deberes, pero estamos viendo como en muchas instituciones educativas nos están denunciando que están dedicados a la apología a las FARC y solamente hablar de una óptica, desde una óptica sobre las implicaciones de los acuerdos de La Habana con las FARC. Esa es nuestra gran inquietud. Cátedra de la Paz igual apología a las FARC, gravísimo. ¿Qué dice el secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo, al respecto? Bueno, nosotros le solicitamos por escrito nos informara cómo viene coordinando la Secretaría de Educación este ejercicio. Estamos a la espera de esa respuesta por parte del secretario, porque, insisto, hemos recibido denuncias de los estudiantes y también de los padres de familia. Entonces, es un programa del Gobierno Nacional que haya Cátedra de la Paz, que me parece maravilloso además. Así es. ¿Cierto? Así maravilloso, ¿no? Absolutamente. Solo que realmente sea Cátedra de la Paz en el sentido lato del término y no en lo que ustedes están temiendo, que es apología de un grupo guerrillero o el grupo guerrillero. Un último comentario antes de irnos, de la manera más sucinta y clara posible. ¿Qué va a pasar con Sabia Salud? Muy difícil la situación. Nosotros hemos percibido al gobernador de Antioquia con señales de querer liquidar, porque ya es un déficit de 600.000 millones de pesos aproximadamente. En los últimos días, la información que conocemos es que Pro Antioquia, quien hizo los estudios iniciales para la concepción de esta entidad, ha pedido un plazo de 60 días para analizar cuál es la situación actual y los escenarios futuros posibles. Estamos muy a la expectativa de conocer esa retroalimentación de Pro Antioquia. No debería ser liquidado, ¿cierto? Es muy difícil, Roger, de decirlo, porque desde las cifras tiene todas las razones para liquidarse, pero lo que está en juego es el aseguramiento en salud de 1.700.000 antioqueños. 1.700.000 personas y en un estado social de derecho en el que el ser humano es tan importante, sobre todo alrededor de un derecho fundamental autónomo como es la salud, vernos en esta sin salida, liquidar, porque es que no se puede aguantar ese déficit de cerca de 600.000 millones de pesos. Qué paradoja tan grande. Muchísimas gracias, Ana Cristina Moreno Palacio, quien es diputada de Antioquia por el Partido Centro Democrático. A ti, Roger, gracias por el espacio y un saludo para todos los televidentes. Qué rico que la compañía de Ana Cristina Moreno nos haya servido hoy también para poner en práctica ese deseo que tenemos de construir cultura política juntos. ¿La escucharon? ¿La vieron? Eso tiene que darnos elementos de juicio para ir conformando esa cofradía, sumando cada vez más personas que creamos más en lo político y en lo administrativo. Es absolutamente necesario. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 7:15, Germán Mendoza les entrega toda la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.